Quería empezar este sermón haciendo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea un genuino adorador? Piensa, ¿qué es lo que hace o qué es lo que vuelve a alguien para que una persona que conoce a Cristo se transforme en un genuino adorador? Y eso viene, sin lugar a duda, como consecuencia del conocimiento que el cristiano tiene de Dios. Viene como resultado de tu teología. Si tu teología es fuerte, si tu teología está cimentada en las Sagradas Escrituras, si tu teología es veraz, es conforme a la Biblia, tú vas a ser un adorador en potencia. Pero si tú conoces poco de la Biblia, si tú lo que sabes de Dios es por lo que oyes en las redes sociales, las mentiras que salen por allí, o a veces esas imágenes chiquitas, que Dios te bendiga y piensa que con eso llegas a conocer a Dios. Entonces, si tu teología no está basada en las Escrituras, tu conocimiento de Dios no está basado en la verdad de la palabra de Dios, entonces tu teología va a ser imprecisa, va a ser mediocre. No importa la religión que tengas. Lo cierto es que no podrás ser un genuino adorador. Tu adoración va a ser escasa, tu adoración será limitada. Ahora, nosotros estamos estudiando el libro de Romanos y hemos llegado el día de hoy a los 4 últimos versículos del capítulo 11 del libro de Romanos. Y el expositor de esta carta es, por supuesto, el apóstol Pablo. Y él está escribiendo a una iglesia en Roma. Y él empieza a descubrir muchas cosas de la bondad, de la sabiduría, de la riqueza y del conocimiento de Dios. Y esas verdades él las describe desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos. Y cuando Dios le revela todas esas cosas al apóstol Pablo, eso hace en él, porque eso lo lleva a conocer a Dios y lo lleva o lo provoca, lo motiva, lo impulsa, lo anima a que adore a Dios, a que exclame de Dios. Y ahí es que está esa preciosa doxología de Romanos 11 del 33 al 36. Por lo tanto, no puede haber adoración, no puede haber doxología sin teología, sin el conocimiento de Dios. La adoración a Dios es el resultado de la visión que tú tienes de Dios. La adoración a Dios es el resultado de tu conocimiento del Señor. En otras palabras, la adoración sin teología es el camino más seguro para la idolatría. Por eso es importantísimo el lugar que nosotros le damos a la Escritura. Y tanto en la adoración pública, como la de hoy en la mañana, como la adoración privada, la que tenemos en nuestra habitación, cuando tomamos un tiempo en nuestro escritorio y reflexionamos en su grandeza, en su bondad, en su sabiduría, en la generosidad de Dios. Cuando meditamos en esas cosas, es que tú llegas o empiezas a conocer de Dios. Pero hoy día la gente no tiene tiempo para reflexionar, no tiene tiempo para meditar. La gente tiene tiempo para emborracharse,
La gente tiene tiempo para ir de compras, pero no tiene tiempo para meditar en la grandeza de quién es Dios. Por eso es la palabra de Dios la que promueve la genuina adoración a Dios. Cuando alguien no conoce a Dios o su conocimiento es limitado, los cánticos de aquí, ¿sabes qué te parecen? Aburridos. Es que no hay batería, es que no hay bajo, es que falta la guitarra, la oración te parece ridícula. Entonces, como tú no estás en nada, tú no oras, no eres reverente en la oración. Incluso el venir a la iglesia, ya de por sí eso es parte de la adoración a Dios. Pero como no te importa mucho, llegas siempre atrasado. Toda la adoración a Dios tiene que ver con el conocimiento que tú tengas de Dios, con la visión que tú tienes del Señor. Por tanto, no debería haber teología sin doxología o sin adoración. Si eso fuera así, vamos a suponer que tú eres un asiduo lector de la Biblia, que conoce las Escrituras, que conoce los textos bíblicos, y tú lees bastante, pero no adoras, entonces tu conocimiento es puramente académico, teórico y nada más. Pero cuando la palabra llega aquí y baja acá y entiendes las Escrituras, entonces tú eres un adorador, sin que nadie te presione, sin que nadie te empuje a cantarle al Dios vivo y verdadero, a estar contento con lo que tenemos hoy, a estar conforme con lo que Dios ha hecho en mi vida hoy, aunque no me guste. Si alguno conoce mucho de la Biblia, pero no adora a Dios, algo no anda bien. Algo no anda bien. Porque el verdadero conocimiento de Dios siempre nos va a llevar a la adoración genuina. Como veremos que ocurre con el apóstol Pablo. Por eso yo quiero que vayan conmigo al libro de Romanos, al capítulo 11, y vamos a leer del 33 al 36. Y allí dice la Escritura: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán profundo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y justamente ese es el título del sermón en esta mañana. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Y veremos este sermón dividido en tres partes. Lo primero que yo quiero ver es adorando a Dios con conocimiento. La segunda es que veremos adorando a Dios por quién es Él. Lo tercero que veremos es adorando a Dios para su gloria. Y al final veremos una palabra de aplicación. El primer punto es adorando a Dios con conocimiento. Ese es mi primer punto. Y por supuesto eso está basado en el versículo número 33. Y dice este pasaje: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En cierta ocasión,
El Señor estaba en una ciudad o en un pueblo que se llamaba Sicar. Sicar era una pequeña comunidad que pertenecía a Samaria. Y allí el Señor va a un pozo que era el pozo de Jacob, que era un pozo que había sido fundado de los tiempos del patriarca Abraham, y aún permanecía el pozo. Estoy hablando hace casi como 2000 años atrás. Y el Señor se encuentra allí con una mujer que era de Samaria. Y se ponen a entablar una amena conversación. Y el propósito del Señor era hacerle ver la condición en la que ella estaba, la condición de pecadora. Y dentro de esa conversación, dentro de ese diálogo que tiene el Señor con esta mujer, Él le dice a ella: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Qué enseñanza nueva para ella. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero oye lo que sigue, porque ciertamente a los tales adoradores el Padre busca que lo adoren. Dios está interesado en que su pueblo, en que sus hijos, en que el cristiano adore a su Dios, adore a su Señor. ¿Qué importancia tiene ser un adorador en la vida del creyente? Bueno, tal vez tú no llegues a ser pastor, tal vez no llegues a ser un diácono, tal vez no llegues a ser un líder de la iglesia, pero lo que Dios desea sobre todas esas cosas es que cada uno de sus hijos seamos un adorador en potencia. Seamos genuinos y verdaderos adoradores. Ahora, la adoración tiene que ver, como dije hace un momento, con el conocimiento que tenemos de Dios. Es decir, con tu teología. Si el conocimiento que tienes de Dios está basado en las Escrituras, es decir, no en tus emociones, no en las mentiras que circulan por las redes sociales, entonces tu teología será fuerte. Por eso es importante que leamos las Escrituras cada día, porque las Escrituras lo que nos hablan es de Dios, nos revelan el carácter de Dios, nos revela cómo piensa Dios, nos revela lo que le agrada a Dios. Si tú no lees las Escrituras, significa que no te importa lo que piensa Dios, lo que le interesa a Dios. Los creyentes debemos de amar las Escrituras, de leer las Escrituras, de meditar en las Escrituras. Y ese conocimiento de Dios es el que te llevará a adorar a Dios sin necesidad de que nadie te empuje, de que nadie te presione. Ahora, no necesitamos ser teólogos de seminario para conocer al Dios vivo y verdadero. Tal vez en tu peregrinar en esta vida llegues a conocer de Dios solamente una pequeña facción de Él, o llegues a conocer de Dios algo pequeñito de la inmensa riqueza de lo que es Dios. Tal vez no conozcas a Dios en toda su plenitud, pero llegues a conocer algo de Dios. Pero cuando tú conoces ese algo de quién es Dios, yo te aseguro por la palabra de Dios que tu vida será diferente. Sabemos que Él es perdonador, sabemos que Él es santo, sabemos que Él es amoroso, clemente, misericordioso, sabemos que Él es generoso, sabemos que Él es bondadoso, sabemos que Él es puro. Tal vez tú no llegues a conocer todo eso de Dios. Cuando Dios me convirtió, en mi experiencia de conversión, que no creo que todo pase por una experiencia,
Para mí fue algo único que hasta ahora yo lo puedo olvidar. Había una reunión en la iglesia, yo llegué atrasado a esa reunión, la gente estaba cantando por allá y yo me puse en la última fila, solo, ahí estaba, solo ahí. Y me arrodillé. Yo iba a la iglesia, pero no era cristiano. En ese momento Dios me transformó. ¿Sabe lo que me hizo ver Dios? La pureza de Él. Me hizo ver su santidad. Y al mismo tiempo me hizo ver cuán inmundo y sucio yo era. Y conocí su pureza. Y en la medida que ha pasado mi vida en el cristianismo, he ido conociendo más facetas de quién es Dios. Eso no lo puedo olvidar. El ladrón en la cruz tuvo unos breves minutos al lado del Salvador. Y lo único que conoció de Dios, de aquel Dios que estaba hecho hombre, crucificado igual que él, a su lado, lo único que llegó a conocer de Jesucristo fue su pureza y su santidad. Porque él dijo al otro ladrón que estaba al otro extremo: nosotros estamos aquí porque merecemos lo que hemos hecho a causa de nuestros actos, pero este ningún mal hizo. No conoció nada más de Dios, no conoció su generosidad, no conoció su bondad, conoció su pureza. El apóstol Pablo conoció su riqueza, su sabiduría y su conocimiento. Y eso fue suficiente para elevar esta doxología, estos tres atributos que le pertenecen a Dios. ¿Qué dice él de su riqueza? Pablo en el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él descubre la abundancia de Dios y su riqueza. La riqueza de Dios, la abundancia de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su bondad, en cuanto a su gloria, en cuanto a su tolerancia, en cuanto a su paciencia. Dios es rico en paciencia, abundante en misericordia. Y él descubre eso de Dios. ¿Qué tú has descubierto de Dios? Tal vez no has descubierto nada, pero no te preocupes. Tenemos a un Dios misericordioso. Y aquí está la palabra hoy en día. Y probablemente Dios te revele a través de su palabra en esta mañana su gloria, su majestad, su santidad, porque Dios es misericordioso. Por eso es que el apóstol Pablo escribió acerca de la riqueza de Dios en el libro de Romanos. Cuando él le habla a los judíos, le dice en el versículo 4 del capítulo 2: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Él llegó a conocer la riqueza de Dios en su bondad y la describe. Y se lo está diciendo a sus paisanos judíos como él. Pero más adelante le dice a la iglesia en Roma, en el versículo 23 del capítulo 9, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Ahí están las riquezas de su gloria. Por eso él ha revelado al hombre lo que hizo Cristo. Pero no se queda contento con eso Pablo, y da versículo tras versículo y nos transmite a nosotros lo que Dios le ha revelado a él acerca de la riqueza, de la abundancia que tiene que ver con Dios. Y en el versículo 12 del capítulo 10 de Romanos, él dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. ¿Sabes? Cada vez que el cristiano dobla sus rodillas, está doblando sus rodillas ante un Dios que es abundante en todo, que es el dueño del oro y de la plata, que es el creador del universo.
Nuestro Dios tiene riquezas abundantes. Y aún en otra carta, como es la carta a los Efesios, a esta iglesia amada, el Señor usa a Pablo y allí describe aquellas riquezas que están escondidas en Cristo. Cuando la gente conoce a Cristo, realmente está conociendo a Dios el Padre, porque Cristo vino a dar a conocer a Dios el Padre. Y dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí tenemos esa palabra reveladora. Dios le revela al apóstol Pablo las riquezas de Dios y eso lo lleva a adorarle a Él. Pero ¿qué más le revela Dios al apóstol Pablo? Dios le revela su sabiduría. Pablo descubre la sabiduría en la mente, en el plan de Dios para la salvación, por un lado de los judíos y por otro lado de los que no eran judíos, es decir, de los gentiles. Mira cómo obra Dios. Dios escoge a un pueblo o a una pareja. De esta pareja hace una familia, de la familia hace una tribu y de la tribu hace una nación. Y de ahí sale Israel. Dios le da patriarcas. A esos patriarcas, Dios con ellos hace un pacto, hace promesas. Este pueblo pasa a ser esclavo de una nación llamada Egipto. Pero Dios tiene ahí sus promesas para con él, para con ese pueblo. El pueblo crece y Dios lo libera de la esclavitud. Los guía por el desierto en la noche y en el día, los alimenta en el desierto, les da de beber en el desierto y los lleva a una ciudad, a un territorio donde fluye leche y miel. Y Dios le envía profetas. Dios recuerda que ha hecho un pacto con ese pueblo, pero el pueblo rechaza a su Mesías. Dios envía al libertador en Cristo y el pueblo rechaza a su Mesías. Qué triste. Pablo está consternado. Pablo está dolido. ¿Cómo es posible que con todas las promesas, con todo el pacto que Dios ha hecho con nosotros, mis paisanos rechacen a Cristo? Hubo un grupo pequeño que creyó, de todo ese pueblo, un grupo pequeño que creyó en el Mesías. Y ese pueblo, a ese grupo pequeño Dios le llama el remanente fiel. Entonces Dios decide salvar a los que no son judíos. Estos ya rechazaron y Dios decide salvar a nosotros, los gentiles. Y dice la Escritura que en la medida que la plenitud o la salvación de los gentiles aumente, crezca, los judíos se iban a llenar de celos y Dios los iba a volver para salvarlos. Pero ¿sabes cuál fue el método de salvación de Cristo? Una cruz. Si la gente veía al crucificado y creía en el crucificado, la sangre que él iba a verter de su cuerpo y aún su propio cuerpo iban a ser el instrumento que Dios iba a elegir para salvar al pecador. Solamente si creían en eso. Por lo tanto, Pablo está abrumado con esa forma sabia de idear un plan para salvar a unos y salvar a otros. Y por eso dice Pablo en Colosenses 2 y 3,
Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo ahora está descubriendo ya de Dios no solamente su riqueza y abundancia, sino la forma sabia como Él obra. A veces nosotros queremos ser más sabios que Dios y nos sentimos inconformes con la vida. ¿Por qué las sequías? ¿Y por qué los secuestros? ¿Y por qué las extorsiones? ¿Y por qué el gobierno? ¿Y por qué las dificultades? Señor, deberías hacer esto. Y nos pasa una tragedia y elevamos la voz al cielo, refutándole a Dios, como queriéndole dar un consejo. Dios es Dios y Él es sabio. Y aun cuando no entendemos lo que Dios hace, Él sigue siendo sabio en contra de mis pensamientos. Por eso en 1 Corintios 1, del 18 al 25, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, dice Pablo, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo está maravillado, abrumado, sorprendido, no solo de la riqueza de Dios, sino del plan de salvación por medio de Cristo, por medio de la cruz, para atraer a muchos. En Efesios 1:8, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Y el 3:10 dice: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es la sabiduría de Dios? El plan de salvación. Esa manera sabia que Dios ha tenido en su mente, en la mente de un Dios eterno, para que la gente pueda conocer de Cristo. Por eso hacemos hincapié en la salvación. Por eso hacemos hincapié en que la gente conozca a Cristo. Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les enseñe, si no hay quien les predique? De ahí la importancia del evangelismo. De ahí la importancia de compartir el evangelio con otros. De ahí la importancia de tú hablar a otros de Cristo y que traigas personas que no conocen al Señor y los invites a oír la palabra de Cristo. Trae a tu suegra, trae a tu cuñado, trae a tus primos, trae a tus familiares, trae a tus amigos. Haz obra de evangelista. Pablo ha llegado a conocer en Romanos del 1 al 11 las riquezas de Dios y la sabiduría de Dios. Y las has plasmado en este libro y nos las ha enseñado a nosotros. Pero hay algo más que él aprendió de Dios y es el conocimiento de Dios.
Y quizás se refiere el conocimiento a esa relación que Dios tiene con aquellos a quienes elige. Es decir, que tiene que ver con ese conocimiento anticipado de Dios para salvar conforme a sus decretos eternos. En Colosenses 2:3, el texto que leímos, dice, en quien, o sea, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La gente, como los griegos, piden sabiduría. ¿Y sabe dónde la gente busca la sabiduría ahora? Se van a la India y ahí meditan. Y ahí están con el jefe de la tribu no sé cuánto y creen que ya son sabios. ¿Sabe dónde está la sabiduría? En Cristo. La gente debe buscar y conocer a Cristo. Pero el mismo versículo, dice el 33 en la parte B, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahí está la ama de casa, con ansiedad, con mucha preocupación. El hijo no quiere saber nada de Dios. El esposo, un hombre terrible. Tienen deudas. Y la mujer empieza a abrumarse. Y de pronto siente un dolor en la boca del estómago. Y el dolor no se va. Y alguien le recomienda un gastroenterólogo. Y por supuesto que va a la consulta del gastroenterólogo porque ya tiene 2 semanas con ese ardor en la boca del estómago. Llega a la consulta con el especialista y el médico lo que hace es que toma una sonda y hace una endoscopía y llega al estómago. Llega con la sonda a donde quería llegar y se da cuenta que hay una laceración en la mucosa gástrica y hay una úlcera que está a punto de sangrar. ¿Cómo hizo eso? Con la sonda. Dice la Escritura, cuán insondables son sus juicios. Insondable es una palabra que está relacionada con el mar. Cuando no se puede llegar al fondo del mar con una sonda, ese lugar en el mar es un lugar insondable. Significa que no se puede sondear, no se puede averiguar, no se sabe lo que hay en el fondo, no se puede conocer a fondo, se desconoce lo que allí hay. Así son los juicios de Dios. Insondables son sus juicios. A veces Dios tiene una manera peculiar de obrar que no entendemos. No lo entendemos. Y Dios como que está ahí apretando. No nos va a matar. Y no sabemos por qué. Dios está trabajando con nosotros. Así es como Él trabaja. No lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque insondables son sus juicios. No los conocemos. Y Pablo está profundamente consternado de que sus paisanos judíos han rechazado al Salvador, al Dios hecho hombre. Luego Dios abre la puerta para un pueblo que no es su pueblo, para los judíos, y les trae salvación.
Y mediante ese plan preconcebido en la eternidad, Él determina salvar a gentiles y a judíos por medio de la cruz. Y mediante la salvación de los gentiles, vendría la plenitud o la salvación de los judíos. Así, Dios no iba a violar su pacto, sus promesas que hizo con los patriarcas. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ahora, al entender Pablo ese plan revelado de Dios, ¿sabe lo que hace Pablo? Adora. Y eso es lo que vemos del versículo 33 al 36. Pero la pregunta es, ¿por qué adora? ¿Sabes por qué? Porque conoce a Dios. Sabe quién es Dios. Dios le ha revelado su riqueza, su sabiduría. Dios le ha revelado su conocimiento. Dios le ha revelado cómo es Él, lo que es capaz de hacer. Y eso lo lleva al apóstol Pablo a adorarlo. Y eso es lo que él conoce de Dios. Ahora, si tú no te deleitas en la adoración a Dios de cada domingo que tributamos al Señor en esta iglesia, es probable que tú no conozcas a Dios. O tal vez tienes una teología deficiente. Y cuando están cantando, tú estás mirando abajo, ves arriba y el niño y te distraes. Así hay muchos que yo he visto aquí. Y me apena. Es triste. Entonces a la gente le resultan extraños los cánticos. Le resulta difícil orar. Y aún hasta esta predicación resulta a veces como, ¿a qué hora termina el pastor? Y estamos viendo la hora. Cuando la gente no conoce a Dios, no se deleita en Él. No adora a Dios. Mi segundo punto más corto, el apóstol nos muestra en estos pasajes cómo adorar a Dios por quién es Él. Ya no solamente por que lo conoce, sino ahora por quién es Él. Y eso está en el versículo 34 y 35. Y uno se pregunta, ¿y quién es Él? Dice este versículo, pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Eso tiene que ver con conocimiento. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Cómo podemos aconsejarle algo a Dios si Él es sabio? Eso tiene que ver con su sabiduría. ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Eso tiene que ver con sus riquezas. Y aquí tú ves que Pablo describe los mismos atributos de Dios en un sentido inverso. Habla del conocimiento, de la sabiduría y de las riquezas. Cuando es en un sentido inverso, eso se llama que es algo quiásmico. Pero en base a estos dos versículos, hay tres cosas ridículas en la vida. La primera es que resulta ridículo que alguien pretenda conocer la mente de Dios. Es ridículo. Su conocimiento, el conocimiento de Dios es un conocimiento infinito, lo sobrepasa todo, lo llena todo. ¿Quién puede llegar a conocer la mente de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta, no? Nadie. Pero en segundo lugar, resulta ridículo que alguien se atreva a enseñarle a Dios
o aconsejar a Dios. Nosotros no somos consejeros de Dios. Él es mi consejero. Él debería ser tu consejero en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tu carácter, en cómo trazar tus asuntos y tus negocios. En la vida, Él debería ser nuestro consejero. Por lo tanto, no pretendamos saber más allá del consejo de Dios. Y en tercer lugar, también es ridículo que alguien pueda darle un regalo a Dios y que por esa causa Él esté en deuda con nosotros. De manera que como yo le di este regalo, estoy esperando sus beneficios. Qué ridículo. Estas preguntas del apóstol Pablo tienen una misma respuesta. Todo lo que Dios nos da, ¿sabes por qué es? Por su gracia, por su misericordia, a causa de su generosidad y bondad. Dios te ha dado tus hijos, es por su gracia. Dios te dio un cónyuge o tu familia. Dios te sostiene ahora en salud. Dios te ha dado un trabajo o Dios te quitó un trabajo. ¿Sabes por qué es? Por su gracia, por su misericordia, por su amor. Si nosotros le damos a Dios, cuando tú vienes y ofrendas, dices, no, pues yo sí le doy a Dios. Bueno, tú le das a Dios de lo que Él te ha dado. A propósito, hoy el hermano Tyron estuvo hablando sobre la esposa de un pastor que hizo una hemorragia subaracnoidea. A ella la operaron y está ahora en cuidados intensivos. ¿Qué tal si esa fuera tu esposa o tu hija? Entonces, la iglesia, vamos a enviar una ofrenda a esta familia. Antes que te vayas, pasa por esos buzones y deposita ahí tu ofrenda. Porque hoy fue ella, mañana puede ser tú. Por lo tanto, demos de gracia lo que de gracia recibimos. Lo cierto es que la única respuesta posible para estas tres preguntas retóricas que hace el apóstol Pablo es que nadie puede ser consejero de Dios, nadie puede darle un regalo a Dios para esperar un favor de parte de Él, y nadie puede llegar a conocer la mente de Dios. Y esto me lleva a mi tercer y último punto, adorando a Dios para su gloria. Versículo 36. Dice la Escritura, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Dios es propietario y la fuente de todo lo creado, porque de Él. Propietario y la fuente de todo lo creado, los montes, los ríos, los mares, las estrellas, todos los seres celestiales y aún esta creación de barro. Todo es creación de Dios. Porque de Él. Pero también Dios es el sustentador de lo que ha creado. Porque de Él y por Él. Por Él. Tú estás aquí en esta mañana a causa de Él. Él nos sustenta. La meta final de todo lo creado es Dios mismo. Porque de Él, por Él y para Él.
Todo lo creado es para Él, para su gloria. Y esta debe ser la razón por la cual nosotros, débiles mortales, deberíamos aprender, ¿sabes a qué? A vivir esta vida dependiendo de Dios. No dependas de tu trabajo. No dependas de tu padre o de tu madre. No dependas de tu salud. No dependas de tu cónyuge. ¿Sabes lo que puede pasar un día? Que Dios te arrebata todo eso. Y te quita la salud, te quita tu cónyuge, te quita tu trabajo. Porque tú estás aferrado a eso. Pero Dios quiere que levantemos nuestra mirada al Señor y aprendamos a vivir esta vida dependiendo de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Bueno, tal vez se refiere a todo lo creado, todo lo material creado. Pero yo creo que también se refiere a todo lo que es una nueva creación. O sea, todo lo que Él recreó. Nosotros venimos a este mundo y nacemos. Primer nacimiento. Pero hay un segundo nacimiento en el cristiano, cuando volvemos a nacer en Cristo. Y aun cuando volvemos a nacer en Cristo, también pertenecemos a Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero al fin y al cabo, yo creo que el mismo Dios es más importante que todo lo que Él creó. El mismo Dios, el Creador, es más importante que la creación. El Creador es más importante que las criaturas. Y por lo tanto, hay que darle la gloria, el honor, el reconocimiento a aquel Dios que nos creó, aquel Dios que creó los cielos y la tierra. A veces vivimos esta vida como que si el mundo es mío, como que si esto me pertenece. Y entonces yo hago de mi entorno y lo uso, lo abuso y lo destruyo. Cuando este mundo es de Dios. Y por eso que la gente habla de mi finca, mi hacienda, mi carro, mi familia, mi casa. Eso que tú tienes, Dios te lo dio. ¿Y sabes lo que somos nosotros? Simples administradores de la multiforme gracia de Dios. Un día Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que hacemos. No te olvides de eso. Tú que te sonríes ahí entre los dientes, Dios te va a pedir cuenta. Por eso hay gente que vive a veces esta vida de una manera altiva y orgullosa, disfrutando de tal manera cada día, pero resulta muy ofensivo para Dios cuando la criatura vive de esa manera, en orgullo. Yo creo que el orgullo consiste en comportarnos como si lo que Dios ha creado nos pertenece, es nuestro, ignorando al dueño, ignorando al creador, y de esa forma arrogándonos o apropiándonos de la gloria que le pertenece a Dios. A veces por eso yo creo que Dios no bendice a la gente, porque nosotros no le damos a Dios el lugar que a Él le corresponde. Por eso es que el apóstol Pablo levanta la voz diciendo:
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y con esto llego a la parte final, que es una aplicación. Y ahí quiero retomar solamente las palabras con las que empecé este sermón. La teología, tu teología, lo que conocemos de Dios, o el conocimiento que tienes de Dios, y la doxología, o sea, lo que glorificamos a Dios, o la manera como adoramos a Dios, o nuestro culto a Dios, jamás deberían de caminar separados. Nunca. Lo que conoces de Dios con lo que adoras a Dios. Nunca deben caminar separados. Cuando tú ofrendas, es una forma de adorar a Dios. Cuando tú eres reverente, esa es una forma de adorar a Dios. Cuando tú vas y obedientemente evangelizas o ayudas, esa es una forma de adorar a Dios. Cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú meditas, cuando tienes en un gran lugar la pureza de Dios y la santidad de Dios, esa es una forma de adorar a Dios. Pero tú puedes llegar a ese nivel en la medida de cuánto conoces a Dios. Si tu teología es débil, es barata, tú no vas a ser un buen adorador de Dios. Porque siempre la teología, lo que conoces de Dios, va de la mano en cómo tú adoras a Dios. Eso, en otras palabras, es notorio. Eso es visible. Eso se percibe. No hay necesidad a veces de discernir o ser un... No, tú ves. De aquí a veces yo veo los que se duermen, veo en sus rostros los que están como indiferentes. Es fácil a veces verlo. ¿Cómo tú adoras a Dios? Por eso no hay doxología, no hay adoración sin teología. Porque no es posible adorar a un Dios que no conozco. Si tú no eres un adorador a Dios, en otras palabras, es porque no conoces a Dios. Pero si tú eres un adorador, alguien que adora a Dios, es porque tú lo conoces. Aunque tu teología sea limitada, como el ladrón en la cruz, y conoces solamente una parte de Dios, eso va a ser suficiente para que tú lleves tu alma a adorar al Señor con lo poco que conoces de Él. Lo cierto es que la verdadera adoración viene como resultado de la revelación que Dios nos da de Jesucristo. Y eso ocurre por medio de las Escrituras y viene como producto de la meditación y de la reflexión sobre quién es Él y lo que ha hecho Él. Por tanto, no es suficiente solamente venir a la iglesia y sentarte. Eso no es suficiente. Ve a tu casa y no anotes por anotar. Eso que anotaste, revísalo después. Vuelve a leerlo, repásalo, recuérdalo. Está el sermón ahí en las redes sociales, vuelve a oírlo. Deja que Dios te vuelva a confrontar. Deja que Dios te corrija. Y que juntos esta pueda ser una iglesia que pueda vivir para su honra y para su gloria. Que esta pueda ser una iglesia que, como dijo el apóstol Pablo,
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y que a Él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar.